Hola, ¿cómo están? En este video voy a seguir con el texto de Saviani, pasando a la segunda parte, que un poco ya yo les pedí que leyeran y les pasé el video de Bourdieu, de Capital Cultural, pero bueno, la idea es retomarlo un poco, profundizar con las teorías críticas para Saviani. Más puntualmente, él habla de críticos reproductivistas, ¿sí? Porque estas miradas críticas de la educación, a diferencia de las no críticas, tienen en cuenta los determinantes o condicionantes sociales. ¿Qué quiere decir? La clase social, el sistema capitalista, ¿sí? Una cuestión más económica, que desde el punto de vista crítico determina en algún punto la educación, ¿sí? Acá es esta idea donde la sociedad determina en algún punto lo que sucede en la escuela y no sería la escuela autónoma como si pensaban las no críticas, ¿no? Y también estas críticos reproductivistas tienen una mirada más negativa, ¿sí? Como ahora voy a desarrollar, que las no críticas, que son más optimistas con la educación. Bien, empezamos con Bourdieu y Passerón. Si bien ya vieron el video, en el texto de Saviani lo desarrolla un poco de manera más compleja. Lo que plantean estos autores son dos, aunque se nombra en general más a Bourdieu, que fue el que después siguió escribiendo más. Estas ideas es de estas dos personas francesas. Hablan de que a la dominación económica le sigue, se refuerza con una dominación cultural. ¿Qué sería dominación económica? ¿Sí? Sería un tipo de relación entre dos grupos o clases en donde unos se aprovechan de otros, explotan a otros, son a partir de los otros. Y se puede hablar de la clase alta que domina la clase baja. En términos más marxistas, la burguesía que domina el proletariado. Se podría hablar hoy de empresarios que dominan a los trabajadores. Pero bueno, en términos más sencillos, sí sería como esto, como un grupo de la sociedad que explota al otro. Y eso se refuerza con la dominación cultural, que acá entran los medios de comunicación, las religiones, la misma educación familiar, la publicidad, la moda, el arte, la literatura, ¿sí? Todo lo que uno puede denominar cultura en un sentido amplio. Y en especial, estos autores dicen, la escuela, ¿no? La escuela como un dispositivo más, un elemento más de dominación cultural. En la escuela, a través de la acción pedagógica como imposición arbitraria de la cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se enseña, lo que se transmite en la escuela es la cultura de la clase dominante, ¿sí? Del que realiza la dominación económica. Entonces, esa es la cultura que se considera digna de ser enseñada y se transmite y se impone a toda la sociedad, ¿sí? Ahí es donde después los autores hablan de capital cultural, ¿sí? Entonces a los hijos de la clase dominante les va a ser mucho más fácil que les vaya bien en la escuela. A los hijos de la clase dominada les va a ser mucho más difícil ir a la escuela, aprender en la escuela, y todas estas cuestiones. Que para Bourdieu y Passerón es como algo inevitable, como que siempre se va a tratar de educar aquello que se considera valioso, y eso que se considera valioso va a ser los saberes, conocimientos de la clase dominante. Para poner algún ejemplo, ¿sí? Hoy en día, ¿qué se enseña en el jardín, en la primaria? ¿Sí? Lo que es la lectoescritura, las matemáticas, algún conocimiento de ciencias naturales o ciencias sociales. No dejan de ser conocimientos que surgieron en una determinada clase social, ¿sí? Una clase media, alta. Entonces, son conocimientos
que históricamente estuvieron más en una clase social. Y eso es lo que se considera necesario para todos, ¿sí? Y de eso no se puede escapar, entonces es como una mirada muy pesimista de la educación, ¿sí? Pasamos a la siguiente teoría, que es la de Althusser, ¿sí? Otro francés. Althusser lo que plantea es que, primero, él analiza cómo se reproducen las condiciones de producción. ¿Qué quiere decir esto? Palabras más sencillas. ¿Qué es lo que hace posible en una sociedad que los capitalistas puedan seguir explotando a sus trabajadores? Althusser lo que va a decir es, bueno, históricamente lo que se generó fue el Estado, ¿sí? Lo que conocemos como Estado, gobierno. El Estado nace para poder generar las condiciones para que los capitalistas sigan desarrollando sus empresas o lo que sea. ¿De qué manera el Estado haría eso? A través de dos aparatos, ¿sí? Serían como instituciones o una especie de cosa concreta, material sería. A partir de los aparatos ideológicos del Estado y los aparatos represivos del Estado. Los aparatos represivos, ¿sí? Serían aquellos que reprimen a través de la violencia, ¿sí? Muchas veces la violencia física. Acá entraría la policía, el ejército, ¿sí? Y el mismo gobierno en muchos casos, que utiliza la violencia física como manera de represión. Si alguien quiere robar algo, va a ir preso, ¿sí? Bueno, la cárcel, y el que lo va a llevar preso es la policía. Muchas veces se ve cómo importa más la propiedad privada que la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, ahí uno puede decir, bueno, parecería que sí, que el Estado y la policía y el ejército están en función de los intereses de los poderosos y de los capitalistas, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que plantea lo represivo. Lo que más nos interesa a nosotros es lo ideológico, ¿sí? Que ahí entran también la familia, los medios de comunicación, las religiones, ¿sí? Todos los que, el arte, la literatura, los sindicatos, la justicia, todos aquellos que pueden llegar a transmitir alguna idea, alguna ideología, algunos valores, algún pensamiento. Lo que dice Althusser es que todos ellos transmiten la ideología dominante, ¿sí? Los valores y el pensamiento de la ideología dominante, en especial la escuela, que es la que no solamente transmite los valores de la clase dominante, sino que también forma a los trabajadores para que sean explotados y forma a lo que serían los pequeños burgueses, ¿sí? Que sería como las capas medias, donde entraría yo, por ejemplo, los profesores, donde entrarían ustedes una vez recibidos, que serían aquellos que no son la burguesía y la clase alta, pero la favorecen imponiendo a otros la ideología, ¿sí? De la escuela también sale, o del sistema educativo salen también los policías que después reprimirían, el ejército que después reprimiría, los profesores, los maestros, y muchos aprenden, digamos, la ideología en el sistema educativo. Entonces, también una mirada súper negativa, en donde lo que plantea es que el cambio es prácticamente imposible. Salir de esto es muy difícil, dice Althusser, porque en la escuela estaría muy presente los intereses de la clase dominante. Y bueno, después hay una teoría más que no la voy a desarrollar, pero que también apunta más o menos a lo mismo. Paso así a las conclusiones que Saviani saca de todo esto. Saviani lo que plantea es que, en primer lugar, hay que aprender de estas teorías críticas, entre otras cuestiones que la escuela y el capitalismo van de la mano, ¿sí? Se han creado en más o menos al mismo tiempo la historia del capitalismo con la historia de la escuela. Y que el supuesto fracaso escolar es en realidad el éxito de la escuela, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ¿cómo desaprueban tanto? ¿Cómo no aprueban tanto? ¿Cómo muchos alumnos quedan en el camino? Bueno, desde el punto de vista del capitalismo,
le serviría que esto sea así, ¿sí? Este supuesto fracaso de la escuela. Pero Saviani trata de dar un paso más y proponer lo que vamos a seguir viendo en el resto del año, que es una teoría crítica. Él no la llama así, pero muchos la llaman propositiva. Él habla de teoría crítica no reproductivista, ¿sí? Pero que sería un planteo, por empezar, es una propuesta, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos con la escuela entonces, no? Tenemos que tener en cuenta todo esto, pero se puede transformar la sociedad y eliminar las desigualdades, o por lo menos colaborar a que se eliminen desde la escuela. Lo que Saviani plantea es que para esto la educación tiene que estar al servicio de los oprimidos, los dominados, los explotados, ¿sí? Solo de esa manera, sirviendo a sus intereses, a sus necesidades, es que realmente se va a poder salir de esta encrucijada reproductivista. Y plantea que es necesario luchar contra todo tipo de selectividad, discriminación, desvalorización de la educación para los más pobres, que hay que mejorar las condiciones laborales, el salario docente, los derechos laborales, ¿sí? Que es con esas mejoras concretas que se puede avanzar hacia una sociedad más justa. Pero bueno, por lo pronto vamos a dejar acá. El texto de Saviani es muy complejo, la idea es que lo relean. Y bueno, cualquier consulta o duda me escriben y lo seguimos trabajando. Nos vemos, suerte.